Eh, Quisiera que vaya conmigo a la epístola a los Hebreos para comenzar. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, esta epístola a ciencia cierta no se sabe quién la escribió. Algunos eruditos se la adjudican al apóstol Pablo, a otros se la adjudican a Epafras, pero a ciencia cierta no se sabe. El carácter literario de este libro aparentemente aparenta ser del apóstol Pablo, no sabemos, ¿verdad? Lo importante es que aparece en el canon y está aquí, es parte de la Biblia. Este libro fue dirigido exclusivamente al pueblo de Dios, a la nación de Israel. No es el libro a los ebrios, como dijo el Chespirito, sino a los hebreos. Y en el capítulo 1 dice el escritor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo voy a volver a repetir: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú me des la guianza, el denuedo y la gracia para poder enseñar tu palabra a tu pueblo y que sea, Señor, esta semilla cayendo en buena tierra y que tú, Señor, le des el crecimiento. Amados, lo que el escritor está diciendo aquí es que Dios no ha desatendido al hombre. Dios no ha dejado al hombre por un lado, como muchos creen, mis amados, sino en los tiempos antiguos, desde la creación, comenzando por Adán y Eva, Dios siempre se ha comunicado con su creación perfecta. Dios ha estado en perfecta comunión con el hombre hasta que vino el pecado. Siendo así, dice la palabra, que Dios descendía en el huerto del Edén y caminaba con Adán y hablaba con Adán, le daba directrices a Adán, hasta que Adán mismo desobedece a Dios. Lo que tenemos que entender que la desobediencia y el pecado nos aleja de Dios. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, dice la palabra. Por este primer Adán vino el pecado y el pecado nos alejó de Dios. Se creó, dice la Biblia, como un abismo entre Dios y los hombres. Este fue el primer Adán, dice la palabra. Y lo maravilloso de todo es que Dios preparó todo, dice la Biblia. Dios preparó un huerto especialmente para esta familia, para este hombre, al cual también, dice la Biblia, Dios le hizo una ayuda idónea. Imagínense. Pero Dios puso directrices en ese huerto. De todo árbol del campo del huerto puedes comer, a excepción de este árbol. El día que de él comieres, ciertamente, le dijo Dios, morirás. Eva comió primero, dice la palabra, porque el enemigo utilizó uno de los animales del huerto para engañar a la mujer, dice la palabra. Porque la Biblia dice claramente que la mujer fue. ¿Será así? La serpiente, dice la Biblia, engañó a la mujer.
Y ella comió, pero nada sucedió, dice la palabra. Nada sucedió cuando ella comió de la fruta del árbol. Y ella, dice la palabra, trajo y le dio a su marido. Y él comió. Entonces dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Porque el Dios los había hecho puros, dice la palabra. Amados, el propósito de Dios desde el principio era que el hombre fuese santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El propósito de Dios era la extensión de un reino con hijos, que éramos usted y yo, los hijos de Dios. La extensión del reino invisible a un reino visible aquí en este planeta Tierra. ¿Con quiénes? Con hijos, a los cuales Cristo constituye reyes y sacerdotes, porque en eso nos constituimos ahora, después de que Cristo viene, obviamente. Por esa razón dice la palabra que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amados. ¿Qué se perdió? Se perdió un reino, porque eso era lo que Dios estaba instituyendo. El reino invisible de los cielos a un reino visible en este planeta Tierra, a través de que de hijos. Se perdió el gobierno, dominio y autoridad que Dios le había dado a ¿quién? Al primer Adán. ¿No fue eso lo que dice el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26? Cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle, dice la palabra. Allí la Biblia utiliza una palabra que es gobierno, se traduce como gobierno, para que sojuzgue, dice la Biblia, toda la creación. Imagínense qué privilegio tan maravilloso el que Dios le ha dado al hombre, mis amados. Dios creó este planeta Tierra y lo puso en las manos ¿de quién? De nosotros, del hombre, del primer Adán. Y le dio, dice la Biblia, dominio y autoridad de todos los animales, volátiles, terrestres, marítimos, de todos los animales, para que los sojuzgue. Que le dio dominio, le dio autoridad, le dio gobierno. Pero había un personaje muy astuto, un querubín llamado Luzbel, muy astuto, que conocía la visión de Dios y el propósito de Dios con los seres humanos. Por eso este querubín engañó a la mujer, dice la palabra. Pero el hombre no fue engañado, el hombre pecó deliberadamente. Y no solamente peca deliberadamente, sino que aún de haber fallado deliberadamente no se arrepiente. Porque cuando Dios desciende en el huerto y comienza a llamarlo: Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hizo Adán? Corrió a esconderse, dice la palabra. Y Eva, no digamos, a huir crispín. Eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted peca, lo primero que usted hace es esconderse de Dios? Eso es natural en el ser humano. Pecamos y lo primero que hacemos es a ver dónde nos escondemos, así como la avestruz. ¿Usted ha visto cuando la avestruz se esconde? Esconde la cabeza solamente. Ella busca un agujero donde meter la cabeza, pero deja todo el escaparate por fuera. Según ella está bien escondida. Pues la avestruz es tonta, dice la Biblia, que es uno de los animales torpes.
Avestruz. Entonces, no seamos como el avestruz. ¿Oyó? Ni como el mulo, dice la Biblia, que tropieza con la misma piedra. No seamos así. ¿Por qué le digo esto, amados? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque Dios nos manda a vivir una vida en santidad para Él. En aquel tiempo Dios le habló al hombre a través de los profetas. Dios enviaba mensaje a los seres humanos a través de los profetas. Ve, dile: así dice Jehová de los ejércitos. La palabra siempre estuvo allí. Y allá en el huerto del Edén, dice la palabra, el Padre hizo una promesa de enviar a Jesús. De que un día, dice la palabra, el Redentor del mundo iba a venir a este mundo. ¿Y sabe quiénes oraban por eso? La nación de Israel, los que están en guerra ahora mismo. Esa era la oración de esa gente. Los sacerdotes oraban, los ancianos oraban a Dios. Aún los jóvenes oraban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Envía al Mesías. Dice la palabra que ellos buscaban meterse debajo de árboles frondosos a orar, a clamar, a gemir a Dios para que Dios cumpliese la promesa que Él había hecho allá en el huerto del Edén por causa del pecado. Lamentablemente, cuando Jesús vino a este mundo, toda esa gente que oraban por Él y por su venida no lo conocieron, dice la Biblia. ¿Y sabe por qué no lo conocieron? Por la religiosidad que había en ellos. Hasta el sol de hoy están librando una batalla por causa de la maldad del corazón, por causa del pecado. Porque así está el corazón, y no voy a generalizar. Estas prédicas salen afuera, yo lo sé que es así. Y no lo estoy diciendo porque odia a la nación de Israel, todo lo contrario, amo a la nación de Israel. Entiendo cómo funciona esto. Sé que nuestra salvación viene a través de ellos. Y de que Cristo vino a redimir una nación que era la nación de Israel. Eso yo lo entiendo. Pero aún en aquellos tiempos, en los tiempos pasados, dice la Biblia, esta nación se volcaba detrás de dioses paganos. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Movía a otras naciones para castigar a la nación de Israel. ¿Qué usted cree que está pasando ahora mismo allí? Es Dios moviendo a toda esa gente. ¿Para qué? Para que su pueblo despierte, hermanos. La ciudad de Jerusalén se ha convertido en nido de víboras. Así está la ciudad de Jerusalén. Ahora no se permite a nadie que esté predicando el evangelio. Es prohibido predicar el evangelio en la ciudad de Jerusalén. Y ese es el pueblo redimido de Dios. No ha dejado de ser el pueblo redimido de Dios. Pero como lo dije anteriormente, y todas estas cosas pasan para nosotros aprenderlo, dice el apóstol Pablo. Tenemos que aprender de los errores de ellos, mis amados. Así está el mundo, volcado detrás de dioses paganos, dioses ajenos. Idolatrando, dice la palabra, amados. Ajenos a la realidad, a la verdad, al Dios vivo, al Dios verdadero. En aquel tiempo Dios les habló a través de los profetas, pero en este tiempo Dios nos ha hablado a través de Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Y fue el mismo Jesús que dio a conocer al Padre, iglesia. Fue Jesús el que dio a conocer que hay infierno y hay cielo también.
¿Quién dio apertura para ir al cielo? Jesús dio apertura para ir al cielo. Porque nadie iba al cielo antes de Cristo. Todos iban al seno de Abraham, dice la palabra, que era un lugar de espera. El Señor había constituido dos lugares, el seno de Abraham y el Seol, que era para todos los desobedientes, dice la palabra. Cuando Jesús murió, dice la Biblia, descendió a las profundidades de la tierra, mis amados, y esa fue la primera gavilla que Cristo le llevó al Padre y al cielo. ¿Quién dio apertura para irse para el cielo? Jesús. Desaparece el seno de Abraham y desaparece el Seol. Y Jesús, mis amados, da apertura a lo que es el infierno. Porque todo el desobediente, dice la palabra, que muere sin Cristo, ¿para dónde se va? Para el infierno. No hay términos intermedios aquí. Lo enseñábamos ahora en este encuentro, no hay términos intermedios. Esa mentira sutil de que si te mueres te vas para el lugar de las pulgas, mentira. No hay tal de que purgatorio ni que purgatorio. Si usted se muere sin Cristo, se pierde eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque somos eternos, mis amados, somos espíritu. Somos espíritus metidos en este cuerpo. Y Dios no destruye el espíritu, Dios juzga el espíritu. Todos vamos a ser juzgados, dice la palabra. Porque todos salimos de Él. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente que fluye para vida eterna, mis amados. El Padre de los espíritus es Dios. Y todo lo que tiene vida procede de Dios. Y dice la palabra aquí, mire, en el versículo 1. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todo. Cristo es heredero de todo, mis amados. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero ¿a quién constituyó el Padre? ¿Y a quién, dice la Biblia, le dio el Padre todo dominio y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? A Jesús, a su unigénito. Y todo, dice la Biblia, lo puso el Padre para el simple dominio de Cristo. Para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey eterno. Todo fue creado para Él y por Él y para Él, dice la palabra. Así que si Él es el heredero de todo, usted y yo, dice la palabra, oiga bien esto. El Señor nos constituye coherederos. ¿Con quién? Con Jesús. O sea que el Padre nos pone a la misma estatura de Cristo. Nos convertimos en coherederos junto con Jesús. Entonces Él es nuestro hermano mayor. Por eso dice Jesús, le anunciaré las buenas nuevas a mis hermanos. Este es el tiempo en el que tenemos que caminar en santidad delante de Dios, iglesia. Nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas que están pasando. Lo que está pasando en la nación de Israel es simplemente un despertar para que ellos despierten a esta realidad. Yo no he visto que Benjamin Netanyahu haya llamado a todo su séquito para orar a Dios y para clamar a Dios. Lo primero que él hizo fue correr y buscar ayuda a Estados Unidos, a Joe Biden. Da vergüenza. Está bien que tienen aliados, ok, pero el que siempre ha defendido a esa nación es Jehová de los ejércitos. Por esa razón se da a conocer como el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es, dice la palabra, el que siempre ha peleado por ellos, aún en los tiempos antiguos. ¿Quién era el que peleaba por esa nación? Dios. Hasta las pobres abejitas peleaban. Porque hubo un momento, dice la Biblia, que le envió abejas, le envió a los enemigos para que los picaran. Creo que hasta una canción hizo el dominicano aquel, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra tiene una canción así. Y Dios envía a las abejas para que los piquen, dice, para que los piquen. Hasta las abejitas utilizaba Dios, mire. Hubo un momento, dice la Biblia, que piedras les tiraba Dios a los enemigos, defendiendo a la nación de Israel. ¿Por qué no claman a Dios? ¿Por qué no se arrepienten de su maldad? ¿Por qué no sacan a toda esa inmundicia que se ha metido allí en la ciudad de Jerusalén y se santifican para Dios? Las cosas fueran diferentes, iglesia. Pero ese es el ejemplo para nosotros, porque ellos son el ejemplo para nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros santificar nuestras vidas a Dios, caminar en pro de buscar la salvación, mis amados, porque la podemos perder. Y tú tienes que guardar tu salvación con temor y temblor. Ahí viene esa fiesta pagana el 31 de este mes de octubre. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, voy a concluir con esto. Dice la palabra en el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuidado con las cosas que tú estás escuchando aún en las redes sociales. Cuidado. Usted está aprendiendo de la palabra. A usted se le está enseñando la palabra. Amén. Usted tiene que cuidar lo que usted ha recibido de parte de Dios. Cuidado, son palabras vanas las que muchos están hablando a través de las redes sociales para confundir, porque son apóstatas. Eso es apostasía. Y tenemos que tener cuidado porque podemos ser engañados. Eso es lo que dice la palabra. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa fiesta de Halloween es una fiesta satánica, pagana. Se presenta muy sutil. Oh, porque para disfrazar a los niños, disfrácelo, diablito, disfrácelo. Y mándelo a pedir candies allá afuera. Si eso no tiene nada que ver, ¿y qué hay de malo en eso, pues? ¿Usted no sabe que hasta veneno y droga le están poniendo a los dulces ahora? Usted es la que se puede correr el chance. No participemos en eso, dice la palabra. Reprende esa malicia. ¿Ah? Tus hijos quieren dulces, cómpraselos tú en el Walmart, están baratos. Claro. ¿Quieren una fiesta? Pues hágale una fiesta en su casa con ellos. Allí. ¿Verdad? Pero es muy común, mire, está muy de moda hoy en día
Ya se perdió la vergüenza. La iglesia satánica está trabajando al 100%. Esa gente, inclusive los satanistas, ayunan para este tiempo. Hay mucha maldad allá afuera, cuidado. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Usted y yo tenemos que tener cuidado con esto. No participe de eso. Eso tiene que ver con satanismo, tiene que ver con una mezclanza de un montón de cosas que hay, hermanos. ¿Verdad? Idolatría, magia negra, magia blanca, vudú, hay de todo ahí, satanismo, hay de todo. Así que se considera que el 31 de diciembre es el cumpleaños del cachudo. Allá usted sí se lo quiere celebrar. Octubre, perdón. Lamentablemente cumplimos año en el mismo mes. Pero ni modo. Ese animal es un mentiroso, dice la Biblia, padre de toda mentira. Iglesia, cuide a sus niños por el amor de Dios y enséñeles que la iglesia de Cristo, que nosotros los que hemos sido lavados a precio de sangre, no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, porque eso es lo que es eso. Enséñeles a sus hijos por el amor de Dios, enséñeles la palabra. Yo creo que allá en el otro lado se les está enseñando también todos estos principios, se les está enseñando allá en las clasecitas que ellos tienen, ¿verdad? Así que, amados, estamos tratando de trabajar en el orden en el que Dios nos ha enviado a trabajar para poder levantar una nueva generación para el reino de Dios. Ese es el logo. Estamos levantando una nueva generación para el reino de Dios. Los hijos de ustedes que vienen detrás de todos nosotros los que estamos aquí. Tenemos que preparar ese nuevo ejército que es el que se va a levantar, amados, en pro de esta nueva generación de incrédulos que se están levantando. ¿Ok? Porque eso es lo que está haciendo el diablo, sembrando incredulidad en el corazón de todos los jóvenes. Pero Dios está levantando, mire, una nueva generación de jóvenes también, con mucho ímpetu para predicar la palabra, con mucho amor también a los perdidos, a los que no conocen de Dios. Se lo voy a volver a decir, guarde su salvación con temor y temblor. ¿Ok? Necesitamos caminar en santidad. No se acueste enojado ni enojada por el amor de Dios. Arréglense los matrimonios. No se acueste enojado, no se acueste enojada. Usted no sabe lo que va a pasar esta noche. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Pídale perdón a Dios. Aprendamos a vivir una vida constante de perdón. Un día a la vez, dice la palabra, pero de perdón, mis amados. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Eso está en la sola potestad de Dios. Él es el que conoce los tiempos y las sazones de los tiempos. Eso no nos corresponde a usted y a mí. A lo que nos corresponde a usted y a mí es caminar en santidad delante de Dios, estar orando, estar gimiendo, estar clamando a Dios para que Dios nos ayude. Desligados de Él nada podemos hacer usted y yo. Necesitamos caminar de la mano del Rey. Amén. Y si se llega el tiempo, óigame, usted tiene que tener la plena certeza de que si esta noche usted no amanece para el día de mañana, se fue con Él. Y créame lo que le voy a decir, es mejor estar allá que aquí. Por eso, en parte, le doy gloria a Dios por esa muchacha, se nos adelantó. No tenía que haber pasado como pasó, pero yo sé dónde está y está en un mejor lugar. ¿Ok? Porque estar allá, mire, todos los que han ido y han regresado testifican que cuando están allá ya no se quieren volver para acá. El Señor tiene que empujarlos otra vez. Vamos de regreso. Solo vine a enseñarte nada más, no te vas a quedar aquí.
Vamos, vamos, no, es que me quiero quedar, Señor, esto está bueno aquí. No, vamos de regreso. Es mejor estar allá que acá, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, tenemos que hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Amados, no nos podemos olvidar de los que no conocen de Dios allá afuera. Gente como ese hombre que están llenos de rencor y de amargura. El diablo los ha engañado porque así está el corazón de ellos, ¿verdad? Aún la gente con la que usted trabaja, predíqueles, hábleles del amor de Dios. Esto no es cuestión de religión, ¿verdad? Es sabio aquel que gana almas, dice la palabra. Entonces predique la palabra, no se olvide, como decía el hermano que ya había perdido su primer amor. Qué bueno que lo encontró otra vez, ¿verdad? Que no le vaya a pasar a usted también que haya perdido su primer amor. Pero si perdió su primer amor, venga a un encuentro. Allí lo va a encontrar.